y que ahora me toca darle la palabra a Juan Íñigo Carrera, docente personal en la Facultad de Económicas, pero también docente en la Facultad de Ciencias Sociales, doctor en Historia, licenciado en Economía, licenciado en otras cosas también, con lo cual creo que tenemos la suerte de contar con un experto en la materia, así que darle la palabra a él y disfrutemos de su exposición. Bueno, yo primero les agradezco la invitación. Sí, que agradezco la invitación que me hicieron con algunos de los presentes y con Guido concretamente. Hemos tenido toda una serie de discusiones porque no compartimos unas cuantas cosas. Al principio Guido me preocupó porque dijo, los voy a dejar con los que saben. Y como él estudió un curso conmigo, si él no sabe nada, entonces yo soy un desastre como docente. Pero bueno, ahora reconoció que sabía, así que me dejó más tranquilo. Y voy a tomar también una cuestión en la que Guido estuvo avanzando, que es esta cuestión respecto... Lo voy a poner en estos términos. En última instancia es respecto de acerca de qué trata la obra de Marx, El Capital. Y me parece que le da sentido, le da necesidad a esto, porque a partir de la década del 60, más o menos, con el surgimiento de lo que uno genéricamente puede llamar la nueva izquierda, y además con el debilitamiento de los partidos de masa de la clase obrera, de los partidos comunistas y socialdemócratas, aparece toda una discusión dentro del marxismo acerca de si hay una unidad en la obra de Marx o hay un Marx joven y un Marx maduro que hablan de cosas distintas. Y en la discusión esta aparece hecho particular hincapié en que el Marx joven habla de la enajenación, que habla de la emancipación humana, que habla de la enajenación como una cuestión entre el trabajador y el no trabajador, un desarrollo de la libre subjetividad humana, y que en cambio en El Capital Marx se habría volcado a desarrollar una teoría económica en la cual la subjetividad política revolucionaria se encuentra determinada por la base económica. Y en esa discusión se ha llegado a un punto en el cual aparece con bastante generalidad el planteo de que el verdadero Marx es un Marx anterior al Capital, en contraposición con el texto del Capital, que uno lo tiene que ir a buscar en los borradores, en los Grundrisse. Incluso se plantea que el tomo 2 y el tomo 3 del Capital, como no los llegó a publicar el propio Marx, no son obra de Marx, son obra de otros autores. Se lo acusa a Engels de haber falsificado la obra de Marx y haberla convertido en una obra en la cual aparece esta cuestión de el papel de las determinaciones económicas en el movimiento general de la vida de la sociedad. Y a mí me parece como una síntesis de estas discusiones expresiva, es la discusión que hace mucho tiempo se plantea entre Sartre y Althusser, donde Sartre dice, el Marx joven se ocupaba de estas cuestiones de la alienación, de la emancipación humana, y
ahora por esta mala influencia ejercida por Engels, por la mala compañía de Engels, ha caído en el desarrollo de cuestiones económicas, ha caído en una suerte de economicismo. Y el planteo de Althusser diciendo, bueno, ese Marx joven es un Marx hegeliano, lleno de formaciones, y ahora eso no era marxista, ahora el Marx marxista es el que está presente en el Capital, pero después Althusser prologa una edición del Capital diciendo que recomienda enfáticamente no leer la primera sección del Capital porque entonces no se va a entender nada. Entonces lo que nos encontramos es esta contraposición. No voy a presentar ejemplos concretos, si queda tiempo lo voy a tomar después al final. Si uno compara los desarrollos que hacía Marx, donde efectivamente aparecía la cuestión de la emancipación humana, la cuestión de la alienación, con el primer párrafo del texto del Capital, parece que efectivamente hubiera un cambio sustancial en el desarrollo, porque el primer párrafo lo que dice: en las sociedades donde impera el modo de producción capitalista, la riqueza se presenta como una inmensa acumulación de mercancías, la mercancía como su forma elemental, y por tanto lo que hay que hacer es empezar con el análisis de la mercancía. Y eso parece un libro de economía política. E incluso hay un autor marxista, un economista, historiador, Dobb, que plantea que en realidad Marx no se proponía hacer ningún desarrollo original cuando escribió El Capital, que simplemente quería aclarar algunos equívocos y cosas no totalmente desarrolladas de los textos de la economía política clásica de Smith y Ricardo. Con lo cual aparece como reconocido por alguien de autoridad dentro del marxismo, El Capital como un libro de economía. Y aún entre los economistas marxistas uno se encuentra con una dominancia absoluta en la consideración respecto de qué trata el Capital y cómo se desarrolla el contenido del Capital. Encuentra que así como los críticos a esto de que habría desaparecido la subjetividad humana en el Capital y habría desaparecido el desarrollo de la conciencia, la alienación, lo que aparece planteado es que, y yo voy a entrar en polémica, uno no puede dejar de hacerlo, que es una situación inevitable. Yo voy a entrar en polémica con algo que es dominante hoy entre los economistas marxistas, que es que para poder conocer qué es el valor, para poder conocer qué es, en consecuencia, el capital, uno tiene que partir de saber qué es el fetichismo de la mercancía. Voy a citar al autor que es el origen de estos planteos, que es Isaac Rubin, que dice: la teoría del fetichismo es per se la base de todo el sistema económico de Marx, y en particular de su teoría del valor. Esto quiere decir, si no se conoce el fetichismo, no se puede entender el valor. Y agrega: la teoría del fetichismo de la mercancía se transforma en una propedéutica a la economía política. Y entonces, acá aparecería que primero hay que conocer la conciencia fetichista para poder entender el desarrollo que va a hacer Marx en el Capital. Como si el Capital fuera un libro de economía política en el cual, si uno no explicó antes la conciencia, no se puede conocer lo que está desarrollado. Ahora, cuando uno mira el subtítulo que tiene el Capital, el subtítulo dice contribución a dice la crítica de la economía política. Se me mezcló con la obra anterior. La crítica de la economía política.
Y entonces uno se pregunta si la crítica de la economía política puede ser un libro de economía política, porque sería una contradicción en los términos tener un objeto al cual se lo critica y ser al mismo tiempo un texto del mismo objeto que está criticándose. Entonces tenemos que volver a mirar el desarrollo que hace Marx en el Capital para ver si efectivamente está ausente el desarrollo de la conciencia y la fundamentación de la conciencia en el modo de producción capitalista, si se trata de un libro de economía o no se trata de un libro de economía política. Y para eso uno necesita arrancar justamente por ese primer párrafo que Marx plantea. ¿Qué es lo que inmediatamente va a aparecer? Lo que va a hacer Marx es, primero, el análisis de la mercancía, y en ese análisis lo que va a descubrir es que la mercancía tiene un atributo social, que es su cambiabilidad, y que ese atributo social es la forma en que se representa la materialidad del gasto de fuerza humana de trabajo en general, la materialidad del trabajo abstracto, como si fuera un atributo social que tiene este objeto. Y que en ese análisis lo que Marx descubre es que esa materialidad del trabajo abstracto, común a toda forma de sociedad, condición natural para la vida humana tal como lo presenta, solo porque ese trabajo se organiza socialmente de manera privada e independiente, sin que haya una idea inmediata entre la producción y el consumo social, sin que el sujeto del proceso de trabajo pueda reconocerse en su condición de órgano del proceso de metabolismo social, es solo y exclusivamente por esta forma de organizarse el trabajo social que esa materialidad se representa como este atributo social de cambiabilidad que tienen las mercancías. Y a partir de eso, Marx va a desarrollar entonces qué forma más simple tiene la relación social general en el modo de producción capitalista. Y lo que va a encontrar es que es a través de la representación de esa materialidad del trabajo abstracto, como si fuera un atributo social de la mercancía por el carácter privado del trabajo, los sujetos humanos en el modo de producción capitalista no organizamos nuestro proceso de metabolismo social a través de vínculos directos, sino que nos relacionamos indirectamente a través de la producción de mercancías. Y entonces el paso siguiente que va a desplegar Marx es que se va a preguntar por la conciencia del productor de mercancías, pero solo se va a preguntar por la conciencia del productor de mercancías después de que desarrolló la determinación más simple del ser social del productor de mercancías. ¿Qué forma tiene su relación social? Y cuando entonces dispone del desarrollo de esta forma que tiene la relación social, esta forma indirecta, se va a poder contestar que la capacidad, ¿cómo es que la capacidad para regir la propia acción individual como órgano del proceso de metabolismo social se le presenta a los productores de mercancías no como un atributo que llevan en sus personas, sino como un atributo social, como una potencia social que está objetivada en el producto de su trabajo, que está objetivada en sus mercancías, y que en consecuencia los propios productores de mercancías se encuentran determinados como sujetos sociales, no como simples personas, sino como personificaciones, como conciencia y voluntades que tienen que servir a las potencias sociales de las mercancías. Y entonces acá va a aparecer, ante todo, puesto de manifiesto explícitamente la determinación históricamente específica de la conciencia en el modo de producción capitalista, hasta acá simplemente en cuanto determinada por la producción de mercancías.
¿Qué es lo que nos vamos a enfrentar en ese punto? El productor de mercancías es un individuo libre, libre de toda dependencia personal, sin vínculos directos de dependencia, y que sin embargo se encuentra sometido a las potencias sociales que tiene el producto de su propia acción consciente y voluntaria, de su propio trabajo. Y que en consecuencia lo que nos vamos a enfrentar es con que la libertad del productor de mercancías es la forma que tiene su enajenación en la mercancía. Su libertad personal se la debe a estar enajenado en su mercancía. Lo cual nos va a poner frente a, primero, el carácter histórico de la libertad humana y su determinación concreta, en cuanto en las formas sociales anteriores, en los modos de producción anteriores, lo que hay son vínculos de dependencia personal, no aparecen los sujetos, los individuos libres. La libertad es esta relación social histórica que en el modo de producción capitalista, que es el punto en el cual se generaliza, lo que encierra es la enajenación respecto de la mercancía. Entonces, ante todo, cuando uno vuelve a mirar la unidad del primer capítulo del Capital, cuando Marx arranca por la mercancía, arranca por la forma en la cual el productor de mercancías, este individuo libre que está enajenado en la mercancía, reconoce su propia relación social, su propia capacidad para participar en la organización del proceso de producción y consumo social, no como un atributo personal suyo, sino como algo que es ajeno a su persona. Y en consecuencia uno puede decir, el primer párrafo del Capital de lo que trata es de la conciencia del productor de mercancías, de una conciencia enajenada que se presenta y se ve a sí misma como si fuera una conciencia abstractamente libre. Y esto es lo que se manifiesta, Marx le va a dar el nombre del fetichismo de la mercancía, al no poder reconocerse en esa determinación. Para ser muy corto, porque me quedan 3 minutos según lo que veo acá indiscretamente al costado, cuando uno toma el Capital en su desarrollo, que es el desarrollo de esta relación social enajenada que es la mercancía, luego avanza sobre el capital, avanza sobre el sujeto productor del capital, que es la clase obrera, avanza sobre el carácter revolucionario que tiene el modo de producción capitalista a través de la producción de plusvalía relativa y por lo tanto a través de las formas fuertemente antagónicas, contradictorias, y yo voy a agregar brutales y sanguinarias que tiene de desarrollo el modo de producción capitalista, lo que le va dando, lo que va constituyendo el contenido de ese desarrollo es el desarrollo de la conciencia del sujeto de la producción en el modo de producción capitalista. Y el sujeto de la producción en el modo de producción capitalista es la clase obrera. Y por lo tanto, lo que uno tiene es el desarrollo del ser social de la clase obrera, dado por el desarrollo de la materialidad del proceso de producción, del proceso de trabajo, en una creciente socialización del trabajo privado. Y el Capital, el primer tomo, culmina con la superación de esa contradicción de la socialización del trabajo privado con la plena socialización del trabajo, con una relación social basada en una conciencia objetiva, por lo tanto libre, en la cual cada individuo se reconoce a sí mismo inmediatamente como órgano concreto individual de la unidad del proceso de metabolismo social, y esto es el socialismo o comunismo. Entonces, con el minuto que me queda, yo quiero hacer esta referencia. Voy a leer
un párrafo de uno de los primeros textos desarrollados por Marx, que es un texto de la cuestión judía, en la cual, este está sobre el final del desarrollo, Marx plantea: solo cuando el hombre individual real recobra en el ciudadano, en sí al ciudadano abstracto y se convierte como hombre individual en ser genérico, en su trabajo individual, en sus relaciones individuales, solo cuando el hombre ha reconocido y organizado sus fuerzas propias como fuerzas sociales, y cuando por tanto no desglosa ya de sí la fuerza social bajo la forma de la fuerza política, solo entonces se lleva a cabo la emancipación humana. Esto es el contenido del texto del Capital. Cuando Marx lo enuncia en la cuestión judía, solo lo puede enunciar en el desarrollo que va haciendo a lo largo de la unidad de toda su obra. Lo que va dándole es forma concreta al contenido de esto. Y entonces, el texto del Capital uno lo puede sintetizar diciendo: es el desarrollo de la conciencia de la clase obrera, que por primera vez se reconoce a sí mismo en su condición de sujeto político, porque es un sujeto libre, en tanto está enajenado en el capital, que descubre en ese desarrollo su condición de sujeto histórico, su condición de sujeto revolucionario. Compañero,